Bienvenido a Más que Cuentas de Contpac-E, un podcast para emprendedores, contadores y colaboradores. Aquí te compartiremos temas de emprendimiento, pláticas fiscales, bienestar y transformación digital a través de las voces de nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este nuevo episodio de Más que Cuentas. Es un gusto para nosotros que nos acompañen, sobre todo porque este es un espacio para informar y para, ¿por qué no?, también debatir un poquito sobre las diferentes posturas o la diferente información que podemos tener cada uno de nosotros. Y bueno, hoy tenemos sin duda un tema muy importante que es la reforma Infonavit. Y bueno, para hablar de este tema es indispensable contar con dos especialistas que nos van a aclarar todas nuestras dudas y nos van a decir el detalle de lo que viene en este decreto. Y bueno, pues es un gusto que nos acompañe la doctora Carla Rojas Quesada. Qué gusto, doctora, que esté con nosotros. Cuéntenos el día de hoy, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Yo, la verdad, muy emocionada de estar aquí, sobre todo con mi amigo, que tenemos muchos años de conocernos platicando sobre este tema, y con su audiencia, porque son cosas que definitivamente, seguramente les va a gustar. Muchísimas gracias. Y pues bueno, sobre todo, para hablar de estos temas tan importantes de la nómina, también nos acompaña José Luis Aldana, quien es especialista y gerente de producto de contabilidad y de nóminas. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y pues feliz, la verdad muy feliz compartir aquí el micrófono y la mesa con Mayra y con mi amiga Carla, que tenemos muchos años de conocernos y que es súper experta en todo este tema, la parte laboral, la parte de seguridad social, y ahora la parte de Infonavit. Entonces pues aquí estamos dispuestos y a platicar y a abordar un poquito más a detalle de este nuevo impacto que va a impactar sobre todo a los patrones. Claro que sí. Y bueno, pues justamente para dar inicio y que nuestra audiencia vayamos de lo general, o sea, vamos desmenuzando qué es lo que viene en esta reforma, ¿no? Y cuéntanos, Carla, ¿qué nos puedes platicar acerca del panorama general que trae esta reforma? No, vámonos ahorita del principio, ¿no? Bueno, empecemos con el ABC de la reforma, y básicamente yo la dividiría en 3 bloques. Si ustedes ven las 12 páginas que implica la reforma, habla de 3 situaciones importantes. Una de ellas es el arrendamiento social, que es en el que más se han enfocado pues todas las personas, los medios de comunicación, y todo el mundo se enfocó al tema de ya vamos a tener casas en renta del Infonavit, ¿no? Ese es el primer gran bloque, y incluso dentro del texto es lo que mayormente abarca. Sin embargo, traemos otros 2 temas muy pequeñitos, pero más sustanciales, en mi opinión, que todo el resto de la reforma. Y esos 2 elementos, uno de ellos fue la reforma del artículo 29 de la ley del Infonavit, que habla de las obligaciones de los patrones para efectos de retención de amortizaciones, y que va a tener un gran impacto para ellos, que ya iremos desmenuzando, y que lo interesante es que muchas veces no se ha hablado de ello o no se dieron cuenta, porque dentro de esas 12 páginas está como en la mitad de ellas, y dentro de ellas están 3 renglones, entonces pues, como que no lo ubicamos, ¿verdad? Y por último, el tercer punto está en los transitorios. Ni siquiera está como tal en la ley, está en los transitorios. Es algo que ya venían hablando desde en las mañaneras, la presidenta lo había salido a hablar, el presidente del Infonavit también lo había salido a hablar, ¿no? El director y demás, y que incluso fue un tema muy importante porque no cambió la UMI, es decir, la UMI se congeló. ¿Por qué? Porque se congelaron los saldos de los trabajadores en los créditos. Entonces, son las 3 cosas que ocurrieron, pero que mayormente nos hemos abocado a la parte del arrendamiento, ¿no? Claro que sí, y sobre todo, ¿nos puedes platicar? Porque yo sé que esto que estamos hoy en día hablando es algo que ya está vigente y que incluso estamos ahorita en una semana de pago de nómina y que seguramente todos están ahorita preguntándose cómo van a aplicar esta parte, ¿no? Entonces, platícanos cuándo se publicó y cuándo entró en vigor ya. Y ahí los que usan el sistema de Contpac no tienen por qué preocuparse, porque aquí al ratito les dirá José Luis cómo se resuelve. Pero esto entró, la publicación fue el 21 de febrero, entrando en vigor el 24 de febrero, o sea, es recién salidita del horno. Y la aplicación que nos debe de afectar o preocupar en la nómina principalmente es el segundo bloque que yo les platicaba de la reforma, que es las retenciones de la amortización. Y déjame, Mayra, explicarles un poquito qué era antes y cuál fue el ajuste, porque incluso a mí me costó trabajo aceptar, digamos. Porque anteriormente la ley decía que las amortizaciones
En el caso de que los trabajadores estuvieran ausentes o tuvieran incapacidades del IMSS, o en cualquiera de esas dos situaciones, pues como no hay pago en la nómina, el patrón no estaba obligado a una retención, pues porque ¿de dónde la retienes si no hay pago, no? Sería como lo lógico. Y así es como aplicaba. No así las aportaciones, porque las aportaciones del Infonavit siempre ha dicho que incapacitado, ausente o como sea, tú las debes de pagar. Esas no te eximían. Y eso no hubo cambio. Pero lo que hubo cambio fue la amortización. ¿Y qué es la amortización? Pues Mayra y José Luis pidieron crédito Infonavit. Entonces, su crédito de su casa, que trabajan con Carla, pues ahora que resulta que Mayra se va a ir de incapacidad de maternidad, pues esos días ya no tiene un tema de pago, porque hay una incapacidad de por medio, pero ¿qué crees? Que entonces la reforma dice que a un ausente o incapacitado no se te quita la obligación de retener. Por eso es que digo que yo lo leí la primera vez. ¿A poco no te pasó, José Luis, que dijiste, qué onda con esto? Sí, cuando vi esa parte donde precisamente el 29 modifica la fracción tercera, dices, ¿y quién va a pagar? ¿Cómo voy a retener? ¿Cómo voy a retener y de dónde voy a sacar para hacer esa retención? Y precisamente también fue algo que nos llamó mucho la atención. Nos llamó la atención que no lo asimilábamos, que mejor que te marqué, Carla. Sí. Y dije, Carla, ¿estás entendiendo lo mismo? ¿Te acuerdas? Sí. Y la verdad es que sí se nos hace algo muy importante, algo que sí puede impactar sobre todo en el flujo de los patrones, que son los que actualmente están obligados a retener, pero que la realidad es que ahorita que lo empecemos a desmenuzar, vamos a ver todo el impacto y es un impacto fuerte. Sí, justamente, la verdad es esto que nos platican es muy importante porque, como bien menciona la doctora Carla, es un decreto muy amplio que sabemos que como empleados e incluso como dueños de negocio en ocasiones pues no nos damos a esa tarea de leerlo y sobre todo de interpretarlo o de entenderlo como debería de ser, ¿no? Entonces, ya que ahorita sabemos cuáles son esos tres aspectos o bloques clave que trae el decreto, vámonos a la parte pues, más importante, ¿no? Sobre todo para los que estamos aquí presentes y a quienes nos escuchan, la parte del impacto en la nómina. ¿Qué va a pasar justamente si tengo un crédito, tengo ausencias e incapacidades? Fíjate que eso es lo que nos llamó la atención y en esa discusión y que platicábamos con José Luis en la mañanita, terminando de leer el decreto, estábamos hablándonos, porque nos quedamos con el tema de, a ver, si no hay un pago por parte del patrón, yo entiendo que cuando es una semana, una quincena y falta 2 días, pues no hay bronca, sigue teniendo de dónde pagar, ¿no? Porque sigue habiendo sueldo. Pero ¿qué pasa? En el caso que Mayra se me fue por incapacidad de maternidad y se me va a ir 2 meses y medio. O José Luis tuvo un accidente de trabajo y se me va a ir 1 año. Entonces, este año, esos 2 meses y medio, ya cuando me representa no un periodo de nómina específico, sino que me representa varios periodos de nómina y a mí no me quita la obligación de seguir reteniendo, pues ¿de dónde retengo? ¿De dónde pago el crédito si tengo 0 pesos de pago de sueldo? Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Pues un saldo negativo. Y ahí es en donde decimos, pero ¿y ese saldo negativo qué vamos a hacer con él? Pues se convierte en un adeudo del trabajador hacia con el patrón. Ya no le debe al Infonavit, ahora le debe al patrón. Y déjame hacer un paréntesis aquí, porque algo que no había comentado es que en la ley anterior, pues antes de esta reforma, ¿qué pasaba? Yo no pagaba, porque así me lo decía la ley. Tu patrón no tienes de dónde retenerle, tú no pagues. Pero eso no eximía, de acuerdo a las reglas de otorgamientos para créditos del Infonavit de los trabajadores, eso no eximía que los trabajadores sí pagaran su crédito. Y ahí es donde estuvo el detalle. Ellos sí tenían que pagar, ¿qué tenían que haber hecho en el hubiera? ¿No? Ellos tenían que haber hablado al Infonavit, decirles, oye, estoy incapacitado, me dieron una incapacidad por tanto tiempo, dame el número de cuenta y el número de referencia para yo ir a mi banco y de manera ordenada yo pagar mi crédito. Y entonces no tener adeudos con el Infonavit. Sin embargo, ¿qué crees? Pues eso no pasaba. ¿O tú habías escuchado a algún trabajador que lo hiciera? O sea, eso no pasaba. El trabajador no hablaba para decir, oiga, le debo, ¿cuánto le pago? La verdad es que no. Entonces, como no hablaba y no pagaba, se le empezaban a generar tachecitas. O sea, adeudos pendientes de meses. Tenía meses en negativo porque no los pagó. Y por lo tanto, esos no entraban en prórroga porque no está en desempleo. Esos no entraban en otro sistema. ¿Qué pasa? Pues debía. Y otra de las situaciones es que la ley dice que a los 30 años de que tú adquiriste el adeudo, si por algo no terminaste de pagarlo, no te preocupabas. Se iba a haber cancelado, siempre y cuando estuvieras al día y al corriente en tus pagos. Pero todas esas crucecitas que tenías no te permitían estar al corriente. Por lo tanto, los trabajadores debían sus casas por 40 años, 50 años, eternamente hasta que morían. Y justamente de ahí pasa que ahora dicen, ok, que no le deban al Infonavit, que le deban al patrón. Y le traslada esa responsabilidad al patrón.
Así es. Y esto es algo complicado, porque si te pones del lado del patrón, antes había un monto que era la parte de sueldo, donde tú podías hacer la retención como retenedor del crédito, entonces agarrar ese crédito y decir, pues yo pago mis liquidaciones bimestrales. Pero, ¿cuál es el tema ahora? ¿De dónde voy a sacar ese dinero si es que alguien se encuentra en incapacidad o si es que alguien se encuentra en ausentismo? Que el tema de ausentismo todavía tenemos son 7 días los que te permitan tener ausencias en el mes. El problema que lo vemos más fuerte es en el tema de las incapacidades, porque ahí sí puede haber incapacidades más permanentes, sobre todo las más comunes que son las incapacidades de maternidad, que esas sí se puedan alargar, entonces ahí puede atravesar diferentes periodos de nóminas y ahí es donde el patrón entra en problemas porque no va a tener un salario mediante el cual pueda detener o retener ese monto que es para el pago de las aportaciones de la vivienda. Sí, y qué delicado e importante también lo que ustedes mencionan. Y ahorita quisiera tomar una partecita de lo que nos venían platicando, que es justamente qué va a pasar cuando nosotros tenemos un recibo negativo. José Luis, tú dime si podemos timbrar ese recibo, porque yo creo que va a ser de los casos en donde el nominista va a estar frente a la computadora y va a decir, ¿qué voy a hacer en este momento? Imagínense el caso ahora. Yo tengo por un lado una persona que está en incapacidad, ¿no? Mayra, que se puede incapacidad de maternidad. No es que te acabamos de mandar ya. Sí, ya te pasamos mucho. Pero te tenemos aquí enfrente. Entonces es el ejemplo de la incapacidad de maternidad. Entonces imagínate que se fue Mayra y entonces llega mi recibo de nóminas, mi salario, mi sueldo va a ser 0, no va a tener ningún tipo de percepción, pero sí tengo por allí en las deducciones una retención de Infonavit. ¿Qué va a pasar con el neto? En automático el neto se va a ir negativo. ¿Y qué creen? Según la matriz de validaciones, según el estándar del CFDI de nóminas, sobre todo el anexo 4.0, no es posible emitir o timbrar un recibo de nóminas en negativo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a tener que, en este caso el nominista va a tener que tomar la decisión si hago la retención o no hago la retención, o doy un tema que platicamos hace rato también como un tipo de anticipo de sueldo, o simplemente hago otras medidas que por aquí Carla nos va a platicar, que es cómo me protejo ante estos cambios ante la ley. Pero en estricto sentido, ese recibo negativo, Mayra, no lo vas a poder timbrar porque el PAC simplemente te lo va a rechazar porque así lo marca la matriz de validaciones del SAT. Ahora, si me permites profundizar en esto, Mayra, efectivamente sí tendría que ser un anticipo de sueldos, pero cancelable. ¿Sí me explico para qué? Pues para que quedara el precedente para que tú le puedas cobrar al trabajador. Porque además te trasladaron el problema como patrón, pues, ¿no? O sea, ya no le debes al Infonavit, te debo a ti. Entonces, como me debes a mi patrón, hay reglas y ahí se va a correlacionar otra ley. Ya no estamos hablando nada más de la ley del Infonavit. Nos tendremos que ir a la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo es la que regula qué sí te puedo descontar y qué no te puedo descontar, porque hay descuentos no permitidos. Entonces, el descuento que yo te puedo descontar, que debe de ser permitido, de acuerdo al artículo 110, fracción primera, me dice los anticipos de sueldos, por ejemplo. Pero para empezar, debió de haber estado de acuerdo el trabajador en ese anticipo. Entonces, una forma también de notificación y de todo para evitarnos a lo mejor más procesos sí pudiera llegar a ser el tema de timbrar el anticipo contra el descuento, salió neto 0, pero al final del día dejé el precedente documental de que yo te avisé que pues es por el tema de el crédito, porque él tiene que estar de acuerdo. Pero aquí estamos con otro problema. ¿Cuántos meses se fue de incapacidad? Mayra 2.5, pero Pedrito, Juanito, Chanito, que se invalidó 1 año, más de 1 año, incapacitado. Entonces imagínate, su retención de crédito eran 3,000 pesos. Por 1 año, pues yo me debe 30 y tantos mil pesos, ¿no? Y esos 30 y tantos mil pesos, el artículo 110 nos dice que hay límites de cobro de los descuentos. Y entonces te dice, este es un anticipo, le prestaste. Entonces, como le prestaste, sí puedes, porque no es el crédito Infonavit, porque el crédito Infonavit es el que yo te retengo del sueldo cuando vas teniéndolo. Pero aquí entra como un anticipo que yo te estoy prestando para yo pagarlo en tu nombre. Por lo tanto, yo solo te puedo cobrar 1 mes de tu sueldo. Oye, pero 1 mes de mi sueldo me representan 12, 15 mil pesos. Y te debo 30, ¿qué va a pasar con el excedente? Primer problema. Segundo problema, de los 15 que sí te pueda cobrar, o de los 12 que es mi sueldo mensual, que sí te puedo cobrar máximo el 30% del excedente de un salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ganas 300 pesos y te están descontando, el salario mínimo es 278.80, pues traes una diferencia de 20 y tantos pesos por día. Por el 30% solo te puedes descontar esa cantidad al día.
cuando regreses, además. Si regresas. Si regreses, cuando regreses. Y José Luis dijo, no, yo ya no regreso, ya mejor me cambio de trabajo. Sí, claro. ¿Quién lo va a pagar, José Luis? Hay que hablar. Hay que donar. Ahí está la problemática importante. Qué delicado, ¿no? La verdad es que creo que ahorita que ya vamos avanzando en el tema y para quienes nos están escuchando, ya van viendo hacia dónde va pues el impacto sobre todo, ¿no? Y ahorita que hablamos de estas problemáticas que se pueden ir presentando, ¿cuál has visto que es la postura del empresario, ¿no? ¿Cuáles son estas posibilidades que tiene frente a ya una reforma que está en vigor? Híjole, perdón que lo voy a decir así, se los digo a todos los empresarios con mucho cariño, con mucho amor, les mando un beso por ello, pero están demasiado pasivos, están dormidos. La verdad es de que yo no he visto que hayan tenido una postura al respecto, es más, muchos ni siquiera están enterados, tal vez se van a enterar con este podcast. ¿Sí me explico? O sea, no están al pendiente de lo que está pasando y desgraciadamente, hasta que no tengan la afectación es cuando van a estar al pendiente, ¿no? Entonces, ese es un tema que esas posturas tan pasivas de alguna manera, o el esperarme hasta que llegue el fregadazo, y déjame hacer un paréntesis con un tema que no es el tema, pero así nos pasa. Cuando se hacía el rum de toda la reforma de los 30 días de aguinaldo, todo el mundo estaba infartado. Pero me hablaban casi todos los días para decirme, ¿ya pasó? No. Ah, bueno. ¿Ya pasó? No. Ah, bueno. ¿Sí me explico? Pero no estaban preparando ni un fondo, ni un ahorro. Hay un boletín de 3 que me dice que yo tengo que tener una reserva. Me voy preparando porque imagínate si hubiera pasado, todo esto ocurrió, si se acuerdan, en octubre, noviembre. Si hubiera pasado si en diciembre nos dicen, sí, son 30 días. Es pagar medio mes del fregadazo cuando se apenas pagan el aguinaldo normal de 15. ¿De dónde iban a sacar el dinero? No nos preparamos para los cambios, aunque nos vayan a ir diciendo, algo, no nos preparamos. Ahorita este cambio que ni siquiera avisaron, no están siendo tan cautelosos. ¿Qué opciones tienen? Ampararse. Ahorita todavía están en un tema de amparo, ¿no? En un momento de amparo. Wow, pues conforme vamos avanzando, la verdad yo creo que la audiencia ya va midiendo justamente cuál va a ser todo lo que va a impactar, porque antes eran o se han dado temas y actualizaciones y reformas en donde es únicamente el empleador el que tiene que tener este conocimiento, porque al final del día es quien lleva este pilar tan grande que es la cuestión de la nómina, ¿no? Pero hoy en día también como empleados es importante que estemos informados y justamente me gustaría que nos platicaras cuáles son estos pasos a seguir, yo soy un empresario, ¿en qué me puedo enfocar ya que está ahorita en vigor para tomar acción adicional al amparo, ¿no? ¿Qué puedo hacer en este momento en cuanto a la gestión de mi nómina? Bueno, pues ahí ahorita los cambios que tienen que hacer es en sus sistemas. Porque, bueno, como les decía, Compact ya tiene listo ahí qué es lo que se va a ocurrir y ahorita nos platicará José Luis el tema. Es hacer los ajustes para adecuar y alinear la nómina a las nuevos requerimientos legales, ¿no? Seguramente, próximamente veremos el parche del SUA, que el parche del SUA debería de estar alineado a esta reforma. Hoy no lo tenemos, porque hoy dicen, es que yo sí le meto ahorita los ausentidos y todavía no me lo calcula. Ah, pero es que no, pues es con la ley anterior. Seguramente el parche saldrá, eso es algo que ya hemos discutido, que no sabemos si va a salir para este bimestre de enero, febrero, para marzo, porque nos quedaron unos días atrapados del bimestre entre la reforma anterior y la nueva reforma, o de plano se la van a aventar a todo un bimestre completo, es decir, hasta marzo, abril, que se pague en mayo, ¿no? Pero de que vamos a tener un parche, seguramente lo vamos a tener, no sé qué opinas. Sí, totalmente. SUA tiene que prepararse precisamente para alinearse ahora a los 29 y seguramente lo están sacando, bueno, si no es en estos días, sí, muy seguramente en los primeros días de mayo. Dependerá. Si el tema es que estos 3-4 días, a lo mejor un poquito más, como unos 5-6 días de febrero que entraron con la reforma, entran como parte del cálculo del nuevo bimestre, seguramente en los siguientes días estaremos recibiendo noticias acerca del nuevo parche de SUA. Si no, si es decir, hacen al corte al bimestre completo, que sería el bimestre ya marzo-abril, pues estaremos recibiendo probablemente para los primeros días de mayo. Excelente. Y pues bueno, justamente ahorita que hablamos de cómo se van a impactar estos sistemas, tanto de las autoridades como en el caso de Compact, que sabemos que es un aliado para nosotros, porque estos temas tienden a ser muy complejos, ¿no? Y ya una vez que estamos informados, ahora es cómo lo aplico a cada una de mis nóminas y a cada uno de mis empleados que tienen particularidades. Entonces, ¿qué tal si nos platicas, José Luis, cómo se va a ver eso reflejado? Ya entró en vigor en nuestro sistema. Platícanos
y sobre todo que tenga la certeza, la ministra que nos está escuchando, de que esto ya está completamente actualizado como tal en lo que es nóminas y personia y que pues ellos únicamente se tienen que dedicar a la labor que realizan prácticamente cada periodo, ¿no? Este cálculo de la nómina. Sí, claro, algo que siempre nos ha caracterizado es que somos muy apegados y vamos muy marcados al ritmo que la autoridad y las leyes nos dan, ¿no? Entonces, en ese sentido, inmediatamente en cuanto supimos de la reforma, los equipos empezaron a trabajar. Tenemos, como ya saben, dos sistemas. Tenemos el sistema de Compact y Nóminas, que es el sistema de escritorio, pero también tenemos la versión en la nube, que es el sistema de Compact y Personio. Ambos equipos, inmediatamente desde el viernes pasado y durante todos estos días, incluso el fin de semana, estuvieron trabajando para hacer las adecuaciones. ¿Qué adecuaciones son las que impactan? Pues principalmente es el tema del cálculo de la amortización. Entonces lo que hicimos fue generar, en el caso de Personio, por ahí del día martes ya liberamos una versión en donde ya se adapta todo el cálculo para que el sistema ahora haga el cálculo de retención, considerando que si el empleado está incapacitado o está en ausentismos, no se suspende la retención de crédito. Lo mismo pasó con el sistema de nóminas. También por ahí del día martes liberamos una solución rápida, precisamente para que el usuario pueda llegar, agarrar esa solución, simplemente le da doble clic y en ese momento se actualiza totalmente todo el cálculo para que haga ahora de acuerdo a lo que dice el 29 de la nueva reforma del Infonavit. Pero también estamos conscientes, Mayra, de lo que hemos estado platicando, que la realidad es que sabemos que este es un tema de impacto, sobre todo en el flujo del patrón. Y entonces, en ambos sistemas, dejamos una opción configurable, ojo, una opción configurable, para que en caso de que haya una empresa que diga, oye, yo me quiero amparar, porque la realidad es que ¿dónde voy a sacar para pagar todos esos créditos? El usuario pueda llegar, desactivar la palomita y regresa al cálculo como veníamos antes de la reforma. Esa ya será decisión de cada una de las empresas, si decide dejarla activa o si decide regresar al cálculo anterior. Por omisión, los sistemas tanto de nóminas como de personia estarán apegados a lo que ahora habla la nueva reforma del artículo 29, pero con la posibilidad de que el usuario y cada una de las empresas decida si quiere seguir con ese cálculo o regresa al cálculo anterior simplemente con una configuración. Excelente, ¿no? Pues qué bueno tener esta certeza de parte de Compact y prácticamente todas las reformas, todos los decretos y todo lo que se viene, porque estamos arrancando todavía el año, ¿verdad? Entonces, hemos visto que impactan justamente el flujo de efectivo de las empresas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito más qué tenemos que tener en cuenta, tanto de esta reforma como de lo que va a venir, porque, insisto, todavía se vienen muchas más cosas que tenemos que prepararnos, como bien nos mencionas, y reaccionar sobre todo. Sí, vienen las plataformas digitales, hay muchas reformas todavía sobre la mesa que van a estar aplicándose jornadas reducidas, que sí, el aguinaldo y un montón de cosas, pero yo me quiero regresar al tema y sobre todo por lo que comentó José Luis del tema del amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí será importante nada más que la audiencia sepa los momentos del amparo, porque si no se les van a vencer también, ¿no? Entonces, el amparo básicamente, porque hay mucha gente que me decía, Carla, pero el amparo ya no existe. No, a ver, hubo una reforma a la ley de amparo, sí, para no poder amparar ante reformas constitucionales. Esta es una reforma de ley, por lo tanto sigue existiendo el amparo, ¿vale? O sea, y sí es aplicable en este supuesto. Por otro lado, el tema de ese amparo, ¿cómo se haría? Tú tienes 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la ley para poderte amparar. Eso es preventivo. ¿Por qué? Porque también seguramente, nos han preguntado, ¿no? Oye, pero yo tengo acreditados, pero ninguno está incapacitado, entonces no importa, ¿verdad? O sea, a ver, no, hoy no está incapacitado, pero algún día se te podrá incapacitar, o sea, por eso es preventivo. Porque a lo mejor hoy no tienes ningún acreditado, hoy no tienes ningún capacitado, pero algún día puede llegar a ocurrir. Si tú ahorita te quieres amparar contra la ley, es decir, que a ti no te aplique esa norma, esa regla, pues tienes hasta el día 4 de abril para poderlo hacer, ¿sale? O sea, porque es la entrada en vigor de la ley. Ahora, no lo hice en el 4, no lo hice en tiempo, pero entonces, ¿cuál es mi segundo momento? Cuando te aplique por primera vez. ¿Y cuándo te va a aplicar por primera vez? Cuando resulta que yo no tenía incapacitados, pero pues sí se me incapacitó José Luis, y entonces José Luis tiene una casa y hay que descontarle 5,000 pesos mensuales, y entonces yo decido no descontar. Y obviamente, pues, ¿qué se va a venir de cascada? No estoy alineado a lo que dice la ley, me puede llegar un crédito fiscal en donde me lo cobren, y ahí es tu momento para que puedas interponer el amparo. Son 2 momentos, y a partir de que te lo cobren,
o sea, que llegue el crédito fiscal, empezarían a contar 15 días hábiles. Importantísimos estos plazos, porque pasados esos 2 ya no tienes opción. Ya entonces te aplicaría que tú pagues los créditos de tus trabajadores acreditados, incapacitados de por vida, ¿no? Entonces, son 2 momentos muy importantes. Y, ojo, el ampararte, si yo ahorita me amparo, hoy me pongo el amparo, no voy a aplicarle todavía al clic que José Luis está comentando. Oye, ¿por qué no? Porque aún no te dan o no te otorga un tribunal. Hay 2 momentos también. Una vez que tú te amparas, tú vas a solicitar la suspensión temporal de la situación mientras se resuelve el amparo. Entonces, hasta que no tengas eso, podrías darle el clic que está diciendo José Luis. Digo, hablando si lo que quieres es estar sustentado por el amparo, ¿sale? Porque tú le puedes dar el clic cuando quieras y arriesgarte a que te llegue el crédito, ¿no? Y el otro momento es cuando ya ganas el amparo y ya de manera definitiva pues ya vas a tener la solución de dejarlo inhabilitado, ¿no? También para el SUA eso va a llevar ciertos efectos, porque el SUA no creo que nos vaya a dar, no creo que sea tan buena onda como José Luis. Ojalá que sí lo hagan. No creo que nos ponga ¿se quiere o no quiere retenerle al trabajador? No creo que sea una buena onda. Entonces, ahí habría que ver, pues, cómo vamos a aplicar en el SUA suspensiones y reactivaciones de créditos cada que haya un ausentismo, una incapacidad, que pues eso, ¿a qué lleva? A más procedimientos administrativos para los patrones. Esa es la consecuencia. Incluso en casi todas las reformas que estamos viendo sobre la mesa en materia laboral, no solo es un tema económico, es un tema económico, un tema administrativo, incluso, hablando de jornada reducida, un tema de contrata más gente. ¿Me explico? O sea, los efectos que tenemos, sí la gente debe de estar como mucho más pendiente, porque déjenme decirles, es la era laboral, ¿eh? O sea, es la era de los cambios en materia laboral y seguridad social. Los cambios que no tuvieron estas 2 leyes en los últimos 100 años los están teniendo en los últimos 3, ¿no? Y en los que siguen. ¿Por qué? Porque nos retrasamos mucho en las reformas. Entonces, como estamos muy retrasados con una lista pendiente de reformas por hacer, todas las están poniendo ahorita sobre la mesa. Es sorprendente todo lo que nos comparte, la verdad. Yo creo que ya la audiencia pues ya está completamente informada sobre lo que viene, lo que ya está en vigor y sobre todo tener en cuenta estas fechas que, como bien nos mencionas, cuál va a ser mi postura, ¿no? Como empresario, ¿qué me recomienda? Por supuesto, aquel que me asesore, que me brinde todo ese conocimiento, si me voy a parar o no, que esté justamente en estos periodos. Y pues bueno, si decido aplicar justamente esa bandera, a pegarme al artículo 29, pues bueno, ya sabemos también que en los sistemas estamos listos para hacerlo, tanto en contra nóminas como contra persona. Y pues bueno, justamente para también ya ir cerrando un poco en lo que queremos que se quede en nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué le podemos decir como empresarios a nuestros colaboradores, ¿no? ¿Cómo les podemos transmitir esta parte? Será vital el tema de sensibilización, porque si el patrón no está enterado, el trabajador seguramente menos. Entonces, el que a ti de la noche a la mañana te llegue un saldo que debo ahora al patrón, cuando antes yo no se lo pagaba al Infonavit, ahora se lo voy a pagar al patrón, porque no estaban acostumbrados. Decíamos que ese fue el origen, por eso quise explicar el origen, porque el trabajador no comprendía o no sabía que él de todas maneras, estando incapacitado, tenía que pagar. Entonces, hoy también le pega al trabajador, porque el trabajador va a empezar a tener un saldo negativo con el patrón que eventualmente se lo va a cobrar y tú crees que va a estar de acuerdo, pues obviamente va a decir, como, ¿por qué me cobras? Como, porque ahorita, si en aquel momento yo no me estabas pagando. Bueno, pues sí valdría la pena hacer una campaña de sensibilización para decir, señores, señoras, señoritas, ¿no? Hay una reforma que nos aplica de esta manera y que a partir de este momento, cuando hay incapacidades, se va a acumular un saldo y va a pasar esto y va a pasar esto. No les está pasando, pero les vamos anunciando que esto puede llegar a pasar para que cuando ocurra no sea como el balde de agua fría para los trabajadores, porque eso también va a pegar muchísimo en un tema de clima laboral. Y eso te puede levantar en armas a los trabajadores cuando no conocen. Yo siempre les he dicho que de verdad hay que ser muy transparentes con los trabajadores, porque si no, nosotros mismos somos quienes ocasionamos los problemas. Y como te darás cuenta, no ha habido información en los medios al respecto, por lo tanto hoy nadie está enterado de esto. Entonces, el trabajador a veces confía más en lo que salió en el Facebook, en el TikTok o en las redes, que lo que realmente dice el diario oficial, porque se no lo leen. Entonces, si no hay difusión, para ellos es una mentira, ¿no? Entonces, incluso a mí me ha pasado, tenemos la cuenta en redes sociales, al principio, bueno, mentirones, o sea, eres una mentirosa, eso no ha pasado, ¿en dónde dice? Y es como, híjole,
es difícil, ¿no? Y te estoy hablando que no son mis trabajadores, es gente nada más que me escuchó. Ahora imagínate el que sea tu trabajador. Sí. Esa parte sobre todo porque también nos negamos un poquito como bien decía, ¿no? En un inicio, o sea, ya lo leímos y por más no podemos lograr entender o aceptar cuál es esta nueva situación. Y justamente, como bien decía la doctora Carla, vienen muchas reformas y también hemos tenido cambios, decretos en materia contable, en materia de nóminas. ¿Cómo has percibido esa aceptación y sobre todo ese impacto que tiene la nómina? Yo estoy de acuerdo con Carla de que ha habido poca información. O sea, lo que yo escucho mucho estos días y que nos ha traído de un lado para otro es que cambió la plataforma del SAT, que cambió la plataforma de la DIOT y que ahora hay que presentar la DIOT de 54 campos y que clasificarlo. Y sí, la realidad es que sí hubo un cambio muy fuerte y eso es lo que yo he visto sobre todo en el ámbito de las redes, en el ámbito de las llamadas que recibimos en las áreas de servicio. Pero hay poca información de este impacto que tiene que ver con el Infonavit. Entonces, lo primero que yo también recomendaría es, hay que estar informados, hay que acercarnos, hay que ver qué está pasando, porque si viene un impacto. Y el primer impacto lo podemos recibir ahora que recibamos la liquidación bimestral del trimestre de enero-febrero, ¿no? Quizás a lo mejor no nos damos cuenta ahí todavía, porque apenas están adaptándose, pero de seguro nos vamos a dar cuenta cuando venga la liquidación del bimestre marzo y abril. Entonces, yo lo que recomendaría mucho es que ahorita estemos muy preparados, que nos informemos primero, que nos enteremos, que hagamos ese tema de concientizar tanto a nuestros colaboradores como a nuestros compañeros, a nuestros colegas, y empezar a prepararse con las estrategias ya, digamos, laborales. Ahí es altamente recomendable que se acerquen con alguien especialista, alguien así como Carla, que se asesoren, porque si bien en los sistemas tenemos las opciones y lo dejamos así, configurable para que cada empresa decida, la realidad es que la decisión no es sencilla, y ahí necesitan de prepararse con un experto laboral, un experto en materia de Infonavit, en materia de seguridad social, que les ayude a preparar el ámbito, ya sea desde documentación, desde temas legales, temas culturales, y ya la aplicación en el sistema sea la última parte, así llamada. Y fíjate que si me dejas aquí profundizar, una buena forma de informar es que este podcast lo viralice. Así es que compártanlo con quien más confianza le tengan, porque ya les estamos dando la información, entonces compártanlo en sus redes, compártanlo con sus amigos para que entonces más gente se entere. Claro, y es que es una realidad, o sea, todavía me ha tocado estar buscando información incluso, o sea, no esperando a que llegue a mí, porque muchas veces nos llega información de algo que, a ver qué está pasando, ¿no? Y hoy en día nos vamos a la búsqueda y no hay justamente algo concreto que nos haga abrir los ojos sobre esto que está pasando. Entonces también los invitamos porque ¿qué les estamos diciendo? ¿Cuáles son estas fechas clave? ¿Qué posturas pueden ustedes explorar y tomar en los diferentes momentos? ¿Cuáles son estas herramientas que tenemos como aliadas? Que como bien nos decía José Luis, nos dan una guía y nos ayudan para la gestión de la nómina, pero que también necesitamos estar informados porque no podemos únicamente pues, llevarnos con ese clic que vamos a hacer para calcular nómina, para autorizar y para timbrarse, sino que tenemos que saber qué es lo que está pasando en ese detalle. Claro, porque hay repercusiones de si lo dejo activo y también hay repercusiones si no lo dejo activo. Entonces, por eso es bien importante estar bien informados y bien asesorados. Y depende de la decisión que tomen, será lo que tengan que sustentar. Porque como lo decías, fregado caso, o sea, le des clic o no le des clic. El asunto es cómo vas a soportar uno u otro. Porque ambos tienen hasta cierto punto efectos, consecuencias, pero como toda la materialidad de todo esto. Perfecto. Pues bueno, ya para también, ya, digamos, hacer de una manera una conclusión, que si ya de alguna manera ya les dimos un panorama, qué está sucediendo con el empleado, con la empresa, ¿qué nos podrían platicar para que se queden con esto nuestros escuchas, aquellos que se están dando este tiempo para informarse? Bueno, yo concluiría con un tema de revisar, justamente, ya lo decía José Luis, revisar con su asesor, con sus abogados, qué es lo que les conviene como empresa, qué es lo que necesitan como empresa, porque no es lo mismo una microempresa que tiene un trabajador que una gran empresa que tiene 9,000 trabajadores, ¿no? Entonces, obviamente hay que revisar de acuerdo a mis necesidades, a mis características, qué tanto tengo que hacer o qué tanto riesgo estoy llevando, ¿no? Porque medir los riesgos para entonces tomar decisiones informadas. Ese es el asunto. Yo siempre les digo, no hay bueno o malo, no hay decisión buena o mala. Si la decisión está informada, no es buena o mala, porque ya sabes a qué vas.
ya sabes a dónde vas. El problema es tomar decisiones sin información. Entonces sí, para mí lo vital sería acérquense, platíquenlo con su contador, con su abogado, con su asesor, para que entonces puedan tomar una buena decisión. Ya tienen los mecanismos a través de cómo o uno u otro, ¿no? O sea, les están dando la oportunidad de que de acuerdo a su estrategia puedan tener una solución, una alternativa, y pues básicamente es primero informarse antes de dar ese clic. Y bueno, de mi parte, pues asegurarse que tengan las últimas versiones, porque ahí precisamente donde van a tener la posibilidad de poder llevar este cálculo adecuado ahora a la nueva reforma del Infonavit. Y algo bien importante es lo que dijo Carla, que es cada empresa es bien diferente. Puedo tener alta rotación, puedo no tener rotaciones, puedo tener alto riesgo de trabajo, puede ser que no, puedo tener poquitos empleados, puedo tener muchos empleados. Entonces, cada situación es muy diferente. Entonces, aquí es bien importante que se asesoren y que tomen una decisión basada en su propia estrategia de empresa. Eso creo que es lo fundamental. Claro que sí, sobre todo no confiarnos, como bien nos decían, porque si bien puedo tener un historial, una empresa en donde no se dan incapacidades, donde no se dan ausentismos, pero bueno, van a suceder, sabemos que todo está cambiando y que esto puede suceder y no podemos esperar a que llegue ese momento para entonces reaccionar y decidir, porque entonces pues ya vamos a ir tarde, ¿no? Realmente. Entonces, pues bueno, ya nos están dando justamente cuál es esa fecha de entrada en vigor. Si nos podrían repetir por ahí, Carla, ¿cuáles son estas fechas importantes para que se queden con ello? Sí, claro que sí. Ustedes pueden checar el diario oficial de la Federación del 21 de febrero de 2025 en la matutina, ¿sale? Ahí es en donde está el decreto para que lo lean, lo analicen y lo revisen completo. Por otro lado, entró en vigor el 24 de febrero del 2025, ahí es un momento de entrada en vigor para estos efectos, y si se quieren amparar, tenemos al 4 de abril para ampararnos en contra de la entrada en vigor o de esta ley de manera general, o tenemos 15 días posteriores a que a ti te llegue ya un crédito fiscal derivado de esto para ejecutar el amparo, ¿no? Son como los 4 momentos que hay que revisar, que hay que cuidar. 2 ya pasaron, pero hay que revisarlos, y 2 están próximos a vencerse. Excelente. Y bueno, también me gustaría preguntarles, porque también pues desde el lado del empleado, ¿no? ¿Qué podría pasar o ellos cómo podrían enterarse de esta parte, ¿no? Pongamos sobre la mesa que no existe a lo mejor una campaña de concientización de información. ¿En qué momento le va a llegar esta información al empleado cuando pues ya esté sucediendo el caso? En la primera nómina que le llegue en negativo. Pero bueno, con independencia de eso, yo creo que ahí es en donde está la responsabilidad social que tenemos todos, y por eso estamos aquí sentados, nosotros tres, ¿no? Es una responsabilidad social y moral que tenemos de que si lo sabemos tenemos que compartirlo. Por lo tanto, por eso yo decía, compartan este podcast, pero con independencia de eso, hablen con sus trabajadores. No dejen que el fregadazo sea quien les anuncie. ¿Me explico? O sea, tú háblalo primero con él. Eso hablando desde el punto de vista del patrón. Asesores, por favor, acérquense a sus clientes para darles un panorama de lo que está pasando y que también se preparen en el momento. Y en el caso de los empresarios, pues bueno, si el asesor no se acercó, pero ya escuchaste esto, levanta la mano y di qué está pasando, qué vamos a hacer. No puedes esperarte, como bien dijiste hace un momento, a que la información te llegue de alguna manera mágica, ¿no? O sea, nosotros si ya la tenemos, hay que irnos acercando a hacerlo, pero sobre todo en el tema de trabajadores, creo que como asesores, como expertos, como especialistas, nosotros, esto es lo que estamos haciendo. Yo simplemente en 4 días he dado como 8 entrevistas diferentes, y en todas diciendo básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque va a llegar a diferentes tipos de personas, y eso es lo que nos toca hacer, difundir, ¿no? Por eso hablo del tema de hagamos viral este podcast, porque hay que difundir, porque si no, de verdad va a ser un impacto muy importante, que para muchas empresas en ocasiones esto representa mantener la cortina abierta. Claro que sí. Y pues bueno, este es un tema bastante serio, digo, lo tocamos con de una manera amena, pero la realidad es que sí los invitamos a que escuchen este podcast, a que sobre todo se den a la tarea si ya han pasado ciertas reformas que nos han tomado por sorpresa, que nos demos a la tarea ya de prever, de ver justamente cuáles son estas propuestas que ya se están analizando y que probablemente van a entrar en vigor este año, para que podamos prever justamente y que no impacte a las empresas, que al final del día pues son quienes permiten sostener sobre todo y son la base de la pirámide, estas microempresas que sostienen pues a todo nuestro país. Entonces, pues bueno, agradecerles, y si nos quieres compartir algo más. Sí, fíjate que, perdón que te interrumpa un momentito, justamente esto, yo les decía que estamos en la era de los cambios.
¿Cómo pueden estar pendientes? Ahorita estamos en la Agenda 2030 de la OIT, de la OCDE, de todos estos organismos. Las agendas son por cada 10 años. Entonces, ahorita lo que está pasando ya estuvo planeado desde hace 10 años. ¿Vale? Se está ejecutando la Agenda 2030. Y en esta Agenda 2030, por eso es que a veces me dicen, es que parece el bruja. Sí, pues, pero no es que lo sea. El tema es que hay que revisar qué ya habíamos prometido a nivel internacional. Y nomás lo que estamos haciendo es cumpliéndolo. ¿Sí me explico? Entonces, estos avances es por un cumplimiento ante ciertas situaciones. No como tal vez, pero sí el tema de jornada reducida, el tema. Por eso les digo, sí va a pasar. En algún momento va a pasar de este sexenio, porque está dentro de la Agenda 2030. Estuve hace unos días escuchando el primer foro que hubo para empezar a trabajar sobre la Agenda 3040. Fíjense, estamos en 2025 y ya empezaron los foros internacionales que se dio en Francia a través de la OCDE, en donde estuvieron hablando de las problemáticas que van a atacar en el 2030-2040. O sea, ya nos está dando luz de cuáles van a ser las reformas en aquel momento. Todavía no sabemos, pero hasta que salga la agenda definitiva. ¿Por qué hago este comentario? Porque justamente el desconocimiento es el no estar pendiente de que estas cosas sí van a pasar, o sea, que no se quedamos con la ilusión de que ojalá que no pase. No, sí va a pasar. El tema es en qué momento. Tenemos todavía 5 años para que se acabe la agenda, para que ocurran, pero sí estar mucho más pendiente de esto. Yo no hablo nada más de tema información, sino de tema prevención, como lo dije hace un momento. Si ya sabes que viene la jornada reducida, si ya sabes que vienen los 30 días, si ya sabes, porque estamos diciendo sí va a pasar, ¿qué estás haciendo para prepararte y que no te pegue tan fuerte? Esto sí nos agarró desprevenidos. Esa es una realidad. Nos agarró, como dicen, con los dedos en la puerta. O sea, no lo esperábamos. De hecho, cuando platicábamos, leíamos y decíamos, ¿en qué momento esto salió? Porque fue tan discreto que no lo esperamos. Sin embargo, hay otras cosas que van a pasar que ya están en el ruido desde hace muchos años. Entonces, trabaja en ello, no porque no pase hoy, no significa que no pasará mañana. Esto que agregas, la verdad, tiene mucho valor, porque si los pudieras decir, vamos a dividirlos en el preventivo y en el ya está sucediendo. ¿Cuáles son estos medios claves? Porque hay mucha información allá, pues es una realidad, y no podemos fiarnos de estos medios que no tienen plena certeza de lo que están platicando. Muchas veces son algunos diálogos por ahí que únicamente destacan ciertas partes, ciertas fechas, ciertos puntos, pero que no dan el contexto total. ¿Cuáles podrían ser estas fuentes preventivas? Y también ya cuando estén entrando en vigor, ¿no? La OIT, la OCDE, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, todos estos organismos internacionales a los que pertenecemos, incluso en las juntas del G20, o sea, en todas estas reuniones hay minutas que se van levantando, y hay reuniones, y hay foros, y se quedan ahí en las redes sociales, y tienen plataformas, cada una de ellas, de investigación de lo que ocurrió en los diálogos, de qué es lo que recomiendan, de convenios que vienen, de convenios firmados, ratificados, o sea, todo esto está hoy estamos al alcance de un clic. Hace años, pues la verdad es que era muy difícil estar al día. Hoy, por eso podemos predecir el futuro, porque todo está al alcance de un clic. El tema es estar presente y estar buscando información idónea, porque como bien dijiste, no hay que hacer caso de todo lo que escuchamos, hay que irnos a la fuente. Yo misma, yo les digo, no me crean, por eso doy los fundamentos, ve y léelo, ve y checa, te dije que la organización ve y revisa, tal vez yo lo interpreté mal, ¿no? O sea, el tema es, no hay que creer todo lo que vemos, pero sí hay que informarnos en los organismos, sobre todo en los oficiales, ¿no? Yo me iría a organismos oficiales, OIT, OCDE, misma IMSS, Secretaría de Trabajo, el SAT. A mí me llegan un montón de cosas de, oye, Carla, ¿esto es cierto? Y me mandan un screenshot de una noticia en el periódico de cosas que ni al caso, ¿no? Pero cuando lo leo, digo, caray, porque no me enteré. A ver, y me empiezo a investigar y te das cuenta que no existe nada. Entonces, no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque investigué a ver si esta noticia era cierta. El problema es que hoy nos creemos todo lo que vemos. Qué delicado todo lo que nos dicen, porque, bueno, son grandes impactos para las empresas. Les agradezco mucho el tiempo, todo el conocimiento que están dejando en este podcast. Gracias, José Luis, por también compartirnos justamente cuál es ese aliado que tenemos, ya sea una solución en escritorio como lo es Compact Nóminas con más de 30 años en el mercado, ¿no? Ahí es bien importante mencionar también que la recomendación es que utilicen y aprovechen las herramientas. Me ha tocado ver gente que sigue batallando porque llega
en términos de Infonavit, llega y dice, pues no me entregó la carta porque le acaban de otorgar un nuevo crédito de Infonavit. No me enteré y no le hice la retención. Entonces ya hay herramientas. Por ejemplo, tenemos un módulo en los sistemas de nóminas que se conecta automáticamente con los servidores del Infonavit. Y en automático, con un clic, te baja y te descarga todos los nuevos avisos. Y ahí te das cuenta si un crédito fue nuevo, si un crédito fue suspendido, si hubo un cambio de factor en el crédito. Ahí te das cuenta en línea y lo tienes. Pero nos damos cuenta que en la realidad a veces no estamos utilizando estas herramientas. Entonces es bien importante que aprovechemos estas herramientas precisamente para ser más eficientes en nuestro trabajo. Al final de cuentas, sí hay mucho tema que tenemos que informar, sí hay mucho tema que tenemos que prepararnos y que tenemos que tomar decisiones y asesorarnos, pero ya en el día a día lo ideal es que lo automatices, que te deje una huella, que te deje un control, que te deje un registro, y ahí es donde las herramientas te pueden ayudar. Oye, José Luis, y tanto que le trabajan ustedes en crear todo eso y la gente no lo usa. Sí, pero la realidad es que lo hacemos con mucho gusto. Sí. Y yo sé que ya lo van a utilizar. Porque... Ya me han dicho que picarle tantito, aunque sea por morbo. Sí, justamente, qué bueno que lo destacas, José Luis. Si bien no es una parte de lo que hoy en día estamos hablando en cuanto a lo que va a suceder por la reforma, pero sí es parte de un flujo, me atrevo a decir que constante, que tienen muchas empresas con trabajadores con créditos Infonavit, que por qué no lo voy a automatizar, ¿no? O sea, realmente vamos a orientar a la empresa, a estos noministas, que dediquen su tiempo a algo que pueda generar mucho más valor, como es justamente las estrategias, al dueño de negocio a prever todo lo que tiene que considerar con estas reformas que se vienen este sexenio y que próximamente también van a venir en próximos sexenios. Entonces, dejémosle a este gran aliado que tenemos de confianza, que me atrevo a decir Compact Nóminas y Compact Personas, cualquiera de los dos siempre son una gran solución dependiendo de dónde quiero llevar mi nómina, cómo lo quiero hacer, si la movilidad y demás, que son temas que también son de la actualidad. Y pues bueno, que actualicemos siempre nuestras últimas versiones, porque esto nos va a permitir justamente gozar de todos los beneficios que Compact nos brinda. Entonces, y fíjate, Mayra, que sé que la gente se apasiona y se llena la boca cuando dice la automatización. Y está padre la automatización, no estoy en contra de ella, pero a mí me emociona más la parte del control. Y el que te tengas la certidumbre de que lo que está en la autoridad y lo que registró el Infonavit, tú lo tienes y lo estás descargando en línea directamente desde la autoridad, es lo que a mí me emociona más. sí. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que exactamente cuándo se suspendió un crédito, cuándo cambió un crédito, o que tu cálculo está bien, o tu cálculo está mal, y eso te da mucha certidumbre, mucho control y mucha claridad. Y sé que por añadidura viene la automatización que nos encanta tanto, y que también me gusta, pero yo lo que resaltaría mucho de estas herramientas es que te ayudan a llevar una gestión controlada y con mucha certidumbre. y cero oportunos, ¿no? Que es algo que sin duda tenemos que voltear a ver en este año y en los próximos que vienen. Ser oportunos en cuándo entra en vigor este crédito y cuándo ya deben de empezar a correr estos listos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí justamente nos dice José Luis cuáles son estas grandes herramientas que tenemos ya a nuestra disposición, porque no es algo nuevo, repetimos, es algo que ya tiene el sistema desde hace muchos años y que justamente podemos gozar de esos beneficios. Entonces, Por ahí estaremos dando una plática, ¿no? Pero justamente. nos vamos a estar invitando, ya no te quiero espolear, man. Sí, vamos a tener realmente mucho más eventos y oportunidades para platicarles el detalle, porque ahorita venimos un poquito a hablar de esa parte quizá a un alto nivel, pero ya les mostraremos cómo se ve para que se enamoren justamente de esta gran herramienta. Y pues bueno, les agradezco nuevamente cada una de sus aportaciones para nuestra audiencia y pues bueno, invitar a nuestra audiencia justamente a que compartan este podcast, a que se informen, a que prevean y que cedan todas estas actividades de alguna manera operativas a quien ya tiene amplia experiencia para realizar. Es como aquí nuestra empresa 100% mexicana. Pues bueno, me despido y les agradezco nuevamente a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Este episodio fue creado por Compact E. Esperamos haya sido de tu agrado. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Compact E y apóyate en las herramientas digitales que tenemos para ti. Si este episodio fue de tu agrado, compártelo a tu contador, emprendedor o a tu compañero más cercano. ¡Hasta la próxima!